tenía un desayuno con el presidente de la Suprema Corte. ¿Cómo le fue en esa reunión? Muy bien, muy bien. ¿Qué desayuno? Pues estuvimos desayunando unos chanchamitos. ¿Cómo? Unos chanchamitos, sí. Y tamales de frijol y plátanos fritos. Y chocolate. Suculento desayuno. Oiga, y en ese desayuno platicaron de la rebelión que hay en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, platicamos de eso y de otros temas. Pero el asunto del tribunal lo tienen que resolver los magistrados, porque es una institución autónoma, entre comillas, porque a todos los magistrados los nombraron los partidos. Que entonces ya no son tan autónomos. Sí, ¿no? Pero en la formalidad, ya ven cómo se simulaba antes. La verdad es que dos partidos los pusieron y ellos deberían de salir ahora a explicar cómo propusieron a esas personas, a esos ciudadanos, con esta falta de integridad, de principios, que vuelvo a decir, deberían de renunciar todos y que ya no metan la mano los partidos, porque cuando se integró, hay que hacer un poco de historia, este tribunal, la mitad los propuso un partido y la otra mitad otro partido. Ya ven cómo eran los enjuagues antes. No hace falta que yo diga qué partidos, ¿verdad? Porque ustedes son mirones profesionales y seguramente ya lo están diciendo, ¿no? En los medios. O los analistas no están hablando de esto. No hay análisis, no hay reflexión sobre este tema, o están guardando silencio. Y nada más dando a conocer que hay un zapereco en el Tribunal Electoral. Ellos los nombraron y luego ellos mismos en el Congreso les ampliaron el periodo a todos. Esto que están ahora sosteniendo que es inconstitucional, la ampliación del periodo para el presidente de la Corte, pues ellos ya lo aplicaron precisamente con estos magistrados. En ese entonces, 4 de los ministros que hoy se oponen, ¿no?, a la ampliación del periodo del actual presidente, votaron a favor de que se les ampliara el periodo a estos magistrados. Entonces, de eso hablamos, pero no nos podemos meter, porque ellos tienen autonomía y aunque ellos no tengan la arrogancia de sentirse libres, nosotros sí tenemos que respetar las autonomías de los poderes. Nosotros sí tenemos que ser cuidadosos y no tenemos por qué meternos. También como era antes, pues a todos estos magistrados, a los ministros, diputados, senadores, a todos, los subordinaban. Todos eran, como decía el grande, el ya finado, soldados del presidente.
Ahora ya es distinto. Ya son soldados de los partidos, de los dirigentes de grupos y al final también empleados de la oligarquía, de los que se sentían dueños de México, si lo analizamos con profundidad. Presidente, entonces el presidente de la Corte no va a intervenir. No tiene por qué intervenir, no tiene facultades. Porque ayer teníamos la información de que inclusive algunos de estos magistrados rebeldes del tribunal habían ido a la Corte. Sí, de ahí van, la pregunta. pero no tiene facultad. Ok. O sea, construyeron algo muy especial los partidos para que solo la partidocracia domine. No puede legalmente intervenir del Poder Judicial, la Suprema Corte. Fíjense esas cosas. Entonces, ojalá y se arreglen, y lo mejor, pues es que renuncien todos y que se limpie ese organismo, esa institución, que haya una reforma electoral, y eso es lo mismo que requiere el INE, porque está igual. Y esto lo hemos dicho durante años. Recuerdo que estaba yo en una gira en Veracruz, Tantoyuca se llama el municipio, y estaban a punto de nombrarlos, como 2 días antes, y me subí a la azotea del hotel y me grabaron un mensajito. Ahí está en las redes. Y dije, les apuesto de que la mitad va a ser de un partido y la otra mitad va a ser de otro partido. O sea, me adelanté, pues, y no me equivoqué en ese entonces. Ahí lo pueden ver. Porque pues era todo muy cínico, y ahora estamos viendo pues esta descomposición tremenda. Hay que buscar la forma de que se reformen estas instituciones, que no sean sometidas por nadie, que representen de manera auténtica a los ciudadanos, no a grupos de intereses creados. Entonces eso lo hablamos, pero el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, pues es una gente honrada, seria, responsable, por eso no lo quieren sus mismos compañeros que vienen del antiguo régimen, con las mismas prácticas, los mismos vicios. Es lamentable que no quieran al presidente Arturo Saldívar, que quiere llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial que urge, porque jueces, magistrados, ministros están echados a perder. Hay excepciones honrosas,
pero por lo general el Poder Judicial está podrido. Oiga, o sea, muchísima corrupción en los jueces, no representan al pueblo. Y la verdad, la Corte sigue siendo la Suprema Corte, si acaso, del derecho, pero no de la justicia. Pero son muchos los intereses, porque siempre dominaban al Poder Judicial. Entonces no quieren que se acabe con la corrupción, con el nepotismo en el Poder Judicial. Y el Consejo de la Judicatura pues está actuando con mucha lentitud. Hay gente buena, íntegra, pero les falta entusiasmo, pasión. Ya se están burocratizando, hamburguesando. Oiga, presidente, entonces con este análisis que usted está haciendo en torno a los compañeros del ministro Arturo Saldívar, esto sería que entonces el ministro Arturo Saldívar no se quedaría o no alargaría este periodo Está para concluir con esa reforma. Está muy difícil porque predominan los ministros del antiguo régimen. O sea, es casi imposible. Es muy difícil. Así como aprobaron que aumentara el periodo de los actuales magistrados, porque les convenía, porque estaban recibiendo instrucciones, órdenes en ese sentido. Así ahora pues no quieren, porque los machuchones no quieren que se limpie el Poder Judicial. Imagínense cuando perdían un juicio, un asunto, los de arriba en el Poder Judicial. Nunca no se me va a olvidar que solicitamos que se consultara al pueblo cuando la reforma energética, juntamos más de 3 millones de firmas de acuerdo a lo que solicitaba la ley. Para que no se aprobara la reforma energética, porque no nos iba a ayudar, como en efecto ha quedado demostrado que no sirvió para nada. Bueno, sí, para que robaran y saquearan unos cuantos. ¿Qué resolvió en aquel entonces la Suprema Corte? Que no procedía la consulta. Ahora el exdirector de Pemex está declarando como testigo colaborador o protegido de que para esa reforma Pemex, por instrucciones de arriba, compró los votos, repartió dinero a legisladores. Una vergüenza. Y todo eso que yo estoy repitiendo pasó de noche. No se da a conocer en los medios de información.
con honrosas excepciones. Y eso no pasa en ningún otro país del mundo. Entonces, pues hay que seguir luchando para que se limpien las instituciones y seguir denunciando sobre esta corrupción, la impunidad, y es un asunto de todos, y pueden ellos salirse con las suyas, como a veces lo hacen de manera cínica, pero ganan de manera pírrica, son triunfos pírricos, pero cada vez se exhiben más, muestran el cobre y la gente va tomando conciencia, por eso no les va bien en los procesos electorales. Porque ¿cómo van a pensar que la gente va a votar porque siga la corrupción? Yo ni debería de estarles dando consejo, pero no se le niega a nadie. Sobre el tema que planteaban hace un rato en el conflicto en el Tribunal Electoral, decía que la Corte no va a tener alguna participación o injerencia en la toma de decisiones en relación a este conflicto. Sin embargo, el propio presidente Vargas, o depuesto presidente Vargas de este tribunal, interpuso una controversia que va a tener que resolver precisamente la Corte sobre si fue legal o no su destitución por parte de sus compañeros. No tendría que, en este caso, pues una participación, digamos, de manera directa e importante en la resolución de todo este conflicto, la Corte. Yo creo que no, legalmente. Es que hicieron un Frankenstein. Imagínense que es poder judicial, pero no puede la Corte intervenir. Lo hicieron exprofeso para que este tribunal dependiera de los partidos. Esa es la partidocracia, que es de las cosas que hay que corregir. Pero vamos a ver qué sucede. ¿Para el gobierno federal el magistrado Vargas sigue siendo el presidente del Tribunal Electoral? No nos metemos en eso, no nos metemos. O sea, porque no nos corresponde. O sea, ahora, como representante del Estado mexicano, lo que yo sí deseo es que haya democracia y que se le garantice al pueblo el derecho a elegir libremente sus derechos políticos, y que todos los servidores públicos sean eso, en efecto, en realidad, servidores públicos, que no sean empleados de grupos de intereses creados, que su amo sea el pueblo, sean los ciudadanos, no quién los puso, no qué grupo representa en el cargo que tiene, a qué partido va a defender. Entonces hay que buscar en la integración de estos organismos a gente íntegra, con principios, gente honesta, con convicciones, demócratas verdaderos, no estos falsos. Por ejemplo, los que llamaron a no votar en la consulta, ¿qué clase de demócratas son?
nada más porque no les convenía. Quieren la democracia, pero cuando les conviene. Pero cuando alguien va a ser un peligro para México, no. Hay que hacer el fraude. Vamos a salvar a la patria. Hay una gran amenaza que se cierne sobre nuestro país. Hagamos un fraude patriótico. Así es la derecha, así es el conservadurismo, también con excepciones.